Justamente para analizar el equipo que llegará a La Moneda en marzo, estamos hasta ahora en contacto con Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, Claudio? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, voy a quedarme con una frase del fin de semana. Tuvimos declaraciones del presidente electo, también de distintos de sus futuros ministros y de la ministra auxiliar de Gobierno, la diputada Camila Vallejo en el Mercurio, donde hay varias cosas. Me voy a quedar solamente con la frase de titular. Este es un gabinete de centro derecha, de centro izquierda, perdón, nada que ver, de centro izquierda. ¿Qué te parece? ¿Puede ser un gabinete de centro izquierda, un equipo de centro izquierda? Sí, en general, cuando tú incorporas sectores que eran tradicionalmente de la centroizquierda, en el sentido tradicional de la política, efectivamente se transforma en eso. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista ideológico, el proyecto político que encarna Gabriel Boric y el perfil de sus ministras y ministros, yo lo ubicaría mucho más en el progresismo, más que en el centro propiamente tal. Ujú. Claro, eso desde los que conforman el gabinete a el proyecto que tienen que levantar y acompañar los miembros del gabinete, para entenderlo también de esa forma, que va a ser uno de los grandes desafíos. Se ha planteado muchísimo, por ejemplo, desde el punto de vista económico, con la designación de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda. ¿Tú cómo ves también desde ese punto, cuando los ministros y ministras tienen que seguir el programa de gobierno? Se entiende que cuando son anunciados, designados, están comprometidos con el programa, pero hemos visto en gobiernos anteriores donde a veces los pareceres empiezan a ser un poco divergentes en la forma de aterrizarlo, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí se ha exagerado un poco la nota en términos de pensar que aquí vamos a tener un Super Mario que va a dirigir el programa político y el programa económico de este gobierno. Acá yo creo que es importante contextualizar. Primero, desde la primera a la segunda vuelta hubo un cambio programático, hubo un acuerdo se juntaron con los equipos de Yasna Proboste y de Paula Narváez y moderaron su programa político la gente de Apruebo Dignidad. Segundo lugar, hay un elemento importante que yo creo que el presidente y en las últimas entrevistas que han dado sus nuevos ministros han planteado que tiene que ver con la responsabilidad fiscal, la gradualidad de la reforma y todo lo que tiene que ver con entender que hay una realidad distinta. Y por lo tanto yo creo que es a eso a lo que viene Mario Marcel, supongo yo, que tiene que ver con enfrentar una cuota de realidad. Hay un déficit fiscal y hay que hacerse cargo de ese déficit y por lo tanto yo creo que responde un poco a eso el perfil de cargo de Mario Marcel. Uh-huh. Estaba viendo ayer algunas declaraciones y una que también tiene mucho que ver con lo que estamos comentando es la del presidente electo Gabriel Boric en el programa Tolerancia Cero, cuando se le hablaba justamente de esto, del cambio del programa de Apruebo Dignidad en primera vuelta, segunda vuelta, la incorporación de otros programas, también el cambio en el tono, cuando se hablaba de gradualidad, de responsabilidad fiscal, de alguna manera realismo. Y ayer él comentaba, una frase que también ha hecho algunas veces, de el peligro que puede ser el ser moderado, que él prefiere ser ponderado, ponderar las situaciones. ¿Cómo ves tú esto? Porque en algún minuto también desde la vereda del frente se criticaba la moderación del candidato Gabriel Boric y de alguna manera se decía, bueno, pero esto que está haciendo en campaña, que está diciendo, que está exponiendo, ¿podría ser así cuando llegara a La Moneda? Él habla de ponderación, no de moderación. Sí, yo creo que eso es interesante la distinción. ¿Por qué? Porque yo creo que efectivamente yo en eso concuerdo con el cambio de énfasis de la palabra, porque no es que Gabriel Boric renuncie a, por ejemplo, la universalidad como un principio que tiene que establecerse en las políticas públicas. La pregunta, según lo que entiendo de lo que están planteando, tiene que ver con el momento en donde se aplica esta universalidad. No es que yo renuncie a tener un marco o un cambio
estructural en las políticas de salud, sino que es el momento cuando se aplique esa norma y ese cambio, porque hay una condición política fáctica, por ejemplo, que la derecha controle la mitad del Senado, que le hace imposible desarrollar esa política en el corto plazo. Y por lo tanto, yo creo que esa distinción en la ponderación, es decir, de evaluar cuándo se puede aplicar una política, va a ser relevante. Ahora, lo importante va a ser acá es que en los primeros proyectos de ley ver hasta dónde, cuál es el horizonte de sus proyectos de ley. Y yo creo que eso va a ser bien importante porque va a situar el debate sobre los distintos ámbitos. Me estoy pensando en lo que hemos vivido de la reforma de pensiones. Si tú piensas que los trabajadores hay que aumentarle la cotización a un 18% y después se plantea un 15% y después se negocia en un 12%, ese tipo de temas yo creo que va a ser bien relevante de ir marcando cuáles son los horizontes para las reformas que se van a implementar. Sí, se habla de los proyectos que van a ir definiendo también cuáles son las primeras prioridades, pero también tomando el piso. Se ha hablado del realismo político, considerando lo que va a ser la composición del Congreso Nacional, cambios también que podría tener el Congreso Nacional ya en algunos años más, eso sí, cuando si se aprobara una propuesta de nueva Constitución que establezca esto. O sea, hay varios elementos que pueden ahí traer modificaciones, pero en esa agenda transformadora se hablaba de la necesidad, en algún minuto, cuando se deslizaban los nombres para el gabinete, de abrir a Prueba de Dignidad, justamente porque la composición del Congreso que asume en marzo hacía obligatorio eso. Lo dijo muchas veces Giorgio Jackson, de hecho, que había que aterrizarse con respecto a esto. ¿Tú crees que se abre efectivamente, no solo por la incorporación de figuras del Partido Socialista, pero hay un gabinete que efectivamente cumple este grado de parlamentarismo, como se dijo de facto en algún minuto? O sea, yo creo que hay una razón estratégica de incorporar actores políticos, de establecer un diálogo político con el sector más de centroizquierda tradicional, Partido Socialista, Partido Radical, PPD y Partido Liberal. Yo creo que hay una visión estratégica respecto de eso, pero yo creo que también acá hay una dimensión y por lo tanto se cumple el objetivo que tú estabas planteando. Sin embargo, yo creo que hay un objetivo político acá también. Yo creo que Gabriel Boric da una señal política muy potente respecto de ese gabinete al plantear que, llamémoslo, el progresismo está rearticulándose. Yo creo que la incorporación tan fuerte de representantes del Partido Socialista es parte de eso. Hoy día es el actor principal de la izquierda, no Frente Amplista y no Apruebo Dignidad, es el Partido Socialista, y por lo tanto ahí hay una apuesta de rearticular el progresismo en Chile. Yo creo que esa es la noticia, a mi juicio, más relevante de este gabinete, porque está planteando un itinerario de rearticulación, de reordenamiento de las fuerzas políticas. Por primera vez tenemos que el Partido Socialista, gente del Partido Radical, del Partido Liberal, están participando de un gobierno de otro signo que no es la exconcertación. Ahora, ¿cómo ves tú, Claudio, que se configuran las fuerzas de Apruebo de Dignidad en su diversidad en términos de partidos, movimientos, ahí con también el Partido Comunista como uno de los partidos, digamos, por lo menos por historia y también por estructura más fuerte? También hay una representación, y te hago la pregunta en términos de que un tema del gabinete, más allá, no hablo de cuoteos con los partidos, pero sí de designación de las fuerzas de esos partidos. Vienen los de subsecretarios y subsecretarias, que también es muy relevante para esa ingeniería que se da desde el gobierno con la colectividad que lo representa. Sí, yo creo que lo que tú planteas es bien importante, que es la gobernanza o la gobernabilidad. Una vez que ya está instalado el gobierno, primero la característica que marca esta etapa política de Chile
es la alta fragmentación. Ese es un primer elemento en donde este gobierno va a tener que lidiar con un mayor abanico de partidos, e incluso más pequeñitos, tanto en el Congreso como en su propio gabinete. Y ese es un tema bien relevante. Es otra característica es la mayor presencia de independientes, seguramente, y de hecho el ministro Jackson ahora en la mañana estaba diciendo, no se sorprendan si es que hay muchos independientes en la subsecretaría. Yo creo que efectivamente ese es otro elemento, porque una persona independiente tiene menos lealtades a quien rendirle cuenta, y por lo tanto la negociación se hace más compleja de cada uno de los proyectos, de las ideas, y por lo tanto ese va a ser otro elemento que va a tener que administrar este gobierno. Y finalmente, una cosa es el balance, como tú decías, dentro del gabinete, pero otra es en el Congreso. Y en el Congreso el Partido Comunista aumentó, creció, es el partido más importante de Apruebo Dignidad, y por lo tanto la lógica política es distinta en el gabinete que una vez que tú vas al Parlamento, y por lo tanto ahí se podría dar una lógica más similar a lo que es la convención de, por ejemplo, un Partido Comunista que está un poco más desalineado del gobierno y está negociando y empujando una agenda, llamémoslo más progre que el propio gobierno. Hablemos un poquito de figuras que ingresan a este gabinete, y por supuesto la jefa de gabinete, quien va a ser la próxima ministra del Interior, doctora Isquia Siches. ¿Cuál es tu opinión con respecto? Se vienen desafíos poniendo también en consideración que ser jefe o jefa de gabinete, en este caso ministro del Interior o ministra del Interior, es un cargo bien complejo. De hecho, siempre se habla de que todas las presiones y todas las penas del infierno de alguna manera llegan a ese ministerio, porque abarca todo y tiene que ir articulando los ministerios, su gente, afuera, adentro, seguridad, para qué decir, el conflicto en la macrozona sur. ¿Cómo ves tú lo que puede ser el desarrollo de la doctora Siches en este cargo? No, yo creo que ella, en primer lugar, ha demostrado tener un carácter muy fuerte, una lideresa muy importante, fue muy importante en la segunda vuelta, y no solamente desde el punto de vista de la imagen, sino que también del sentido político que ella ha manifestado desde antes, desde que era presidenta del Colegio Médico. Y por lo tanto, por lo tanto yo creo que ella de todos modos va a ser una lideresa bien importante. Ahora, yo creo que los desafíos que se vienen en la línea de lo que tú planteabas tienen que ver, por una parte, con la reforma institucional. Crear un Ministerio de Seguridad Pública va a ser relevante. Segundo, la agenda de seguridad ciudadana, seguridad pública, va a ser crucial. Y tercero, es lo que planteábamos, la administración política. Ella no es solamente a cargo de ciertos temas, sino que también de la articulación y la coordinación política del gabinete. El presidente parece ser que optó no por tener un segundo piso fuerte, sino que tener un comité político fuerte, claro, que es un modelo de gestión presidencial que algunas presidencias en el pasado lo han tenido. Y yo creo que eso le coloca la carga política a Isquia Siches, que va a tener que hacer la coordinación del gabinete, y va a ser muy importante en esa tarea. Claro, porque recordemos también quiénes van a componer el comité político. La ministra Vallejo, ministro Jackson, ministro Marcel, la ministra de la Mujer también, que se incorpora y se hace el cambio con respecto a Desarrollo Social y Familia. Se habla de un grupo y un círculo desde el comité político, porque uno puede ampliarse evidentemente a lo que es el gabinete completo, pero ya en el comité político es un círculo conocido por el presidente electo, que ha seguido y caminado con el presidente electo, y de hecho en algunas de sus figuras comenzaron en política activa, digamos, ya en el Congreso con el presidente electo. O sea, aquí hay una historia, pero por sobre todo un camino común y las lealtades, porque sabemos que los gobiernos y los presidentes, las presidentas tienen que tener un círculo bastante cerrado en términos de lealtades, y depende también del estilo que se imponga, digamos, del yes man o el no man, digamos.
Sí, mira, la historia del presidencialismo en Chile muestra dos tipos de modelos. Uno, tú colocas en el comité político el equilibrio y balance de poder de los partidos. Y otro es la confianza política a partir de las trayectorias. Y tú puedes pensar, por ejemplo, en Elwin, particularmente Frey, fue un gabinete muy de los cercanos de su, o sea, Perelloma, Figueroa, etcétera, eran muy cercanos al presidente, de mucha confianza política. Lagos pensó más en un equilibrio político y supongamos Piñera tuvo un mal manejo en términos de buscar equilibrios al principio, después tuvo que recurrir a gente muy de su confianza, Chadwick, por ejemplo. Y en ese sentido, yo creo que Boric opta por este camino de la confianza política, pero combinado con el equilibrio político. O sea, no es casualidad que Arellano, que es de Comunes, esté el PC, está RD, están el Partido Socialista, o sea, Claro, aunque por Marcel, Marcel digamos. no es del Partido Socialista, viene de esa tradición, y por lo tanto están las distintas, hay un equilibrio entre confianzas políticas y confianzas y equilibrios políticos que yo creo que también es relevante para un gobierno. Claudio Fuentes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y que tengas un buen día. Nos vemos, un abrazo. Gracias a ustedes, chao. Muy bien, chao.